Combate terrenal y combate espiritual. Contenido. 1. ¿Qué está sucediendo actualmente en el mundo? Cultura de la vida y cultura de la muerte. 1.1. La cultura de la muerte que hoy es hecha. 1.2. La cultura de la vida que debemos edificar. 2. La bendición de la vida en el plan de Dios. 3. ¿Cómo entró la muerte al mundo? 4. ¿Contra qué combatimos? 5. La victoria es nuestra. 6. Este es un duro combate. Primero comenzamos por el número 1. ¿Qué está sucediendo actualmente en el mundo? Cultura de la vida y cultura de la muerte. 1.1. La cultura de la muerte que hoy acecha. Estamos inmersos en una sociedad que poco a poco, pero no paulatinamente, sino a pasos agigantados, ha ido perdiendo el respeto a la vida y el desprecio por ella. Este desprecio ha ido alcanzando los niveles de aceptación insólitos aún entre los mismos cristianos, y estamos frente a una auténtica estructura de pecado, caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, que en muchos casos se configura como verdadera cultura de la muerte. Con estas palabras describía el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae a la mentalidad y a la manera de ver a la persona y al mundo a través de un sentido utilitarista y en términos de calidad por encima de la dignidad, fomentando así la destrucción de la vida humana más débil e inocente y sin sentido, por parte de los más fuertes y de los más poderosos, de los que tienen hoy la voz y el voto. Y todos nosotros, de una u otra forma, nos vemos envueltos en medio de esta cultura de la muerte que ha ido utilizando diversas estrategias para expandirse, como lo son el aborto, la anticoncepción, la manipulación de embriones, los humanos, la eutanasia, la educación sexual, la ideología de género. Y esto son solo algunas de las estrategias con las que se ha difundido esta cultura, y lo que puede resultar más escandaloso es descubrir quiénes son los principales interesados en lograr esta difusión, y por qué es necesario así conocer la verdad que hay detrás de toda una cultura de la muerte, y es necesario profundizar en las estrategias que están utilizando para instituirla, y es esencial descubrir hacia dónde nos quieren llevar, pues mientras más encubierto está el enemigo, más difícil es de combatir. La cultura de la vida que debemos edificar. Por eso es necesario que tomemos una postura firme y que alcancemos nuestra voz pronunciándonos en contra de todos aquellos que buscan destruir de una u otra forma la vida humana. Es necesario que nos adentremos a este combate contra esta cultura que quiere arrasar con lo que pueda. Ahora bien, este combate en el que nos adentramos es más complejo de lo que pensamos y alcanza unas magnitudes que sobrepasan el ámbito terrenal. Por lo tanto, esta realidad nos lleva inevitablemente a cuestionarnos cuál es el entorno principal en el que se está desarrollando este gran combate. La batalla por la defensa de la vida y de la familia se desarrolla en el ámbito espiritual. Aquí inicia nuestra capacitación pro vida. Conforme nos adentramos en cada uno de los temas, podemos ir comprobando que tanto nuestra perseverancia en la formación de este curso como nuestro actuar dependerán de la claridad que tengamos del combate que realmente nos estamos enfrentando. Debemos comprender que la batalla a favor de la vida y la familia forma parte del combate espiritual y del combate entre el bien y el mal y entre la vida divina y la condena eterna. Por lo tanto, no podemos pretender enfrentarnos al enemigo solamente teniendo en cuenta el aspecto terrenal, si bien es necesario tener el conocimiento para la defensa de la vida y contar con argumentos valederos y testimonios reales. Todos estos son elementos terrenales. Nuestras principales armas para combatir el mal tienen que ser, por lo tanto, las armas espirituales, de un modo particular, los sacramentos y la oración. Y estas son nuestras principales armas para poder atacar, y a la vez es nuestra armadura para defendernos de los ataques. Nos harán fuertes, porque la batalla que enfrentamos es dura y no podemos bajar la guardia. Debemos estar siempre alerta, ya que el enemigo está atacando desde diferentes flancos.
La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo, y los grandes orantes de la antigua alianza, antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con él, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración y de la unión con su Dios. Y se ora como se vive, porque se vive como se ora. Y el que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Por lo tanto, al emprender esta capacitación por la defensa de la vida y la familia, podemos hacer nuestras las palabras de San Juan Pablo II cuando dice: no tengan miedo. Luchemos con las armas de Dios contra la esclavitud del pecado, contra la cultura de la muerte, y establezcamos la cultura de la vida, primero en nuestras almas, constantemente purificadas por la gracia, para después hacerlo vida en todos los ambientes en que la voluntad de Dios nos dirija. La bendición de la vida en el plan de Dios. Universalmente todas las culturas han reconocido el valor de la vida humana. La vida humana ha sido un don que toda cultura sana ha reconocido como principio fundamental y su propia subsistencia y desarrollo. Y esto, a final de cuentas, es porque Dios así lo ha querido. Veamos algunos ejemplos de la cultura hebrea que son narrados en la Biblia. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios diciéndoles: crezcan y multiplíquense. Salmo 127. La herencia que el Señor da son los hijos. El fruto de las entrañas es su recompensa. Salmo 128. Tu esposa será como una vid fecunda dentro de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno de tu mesa, y así será bendecido el hombre que respeta al Señor. Que veas a los hijos de tus hijos. Reiteradamente la Sagrada Escritura nos habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento del don de la vida, y bendice a sus grandes profetas con su descendencia, y envía a su Hijo a través del vientre fértil de una mujer, de María, y de ese modo bendijo y santificó la vida, inclusive desde antes de nacer. Él es el Dios de la vida, no olvidemos nunca esto. Ahora bien, el hombre, el culmen de la creación de Dios y su obra más preciada en los inicios, se apartó de él y pecó de la desobediencia, y aún así, tanto amó Dios al hombre, que no fuimos abandonados al poder de la muerte. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios, sino que al contrario, Dios lo llama, Génesis 3:9, y le anuncia de un modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída, Génesis 3:15. Este pasaje del Génesis, que trata sobre el anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de ésta, que es Cristo Jesús, ha sido llamado protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, a través del cual Dios restablecía el plan de vida que había prometido al hombre, y por eso Dios mandó a su Hijo unigénito para que tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Cómo entró la muerte al mundo? Podríamos preguntarnos por qué Dios no impidió que el hombre pecara. San León Magno nos lo explica. La gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Sermones 73, versículo 4. Y Santo Tomás de Aquino nos dice: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios en efecto permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, en Romanos 5:20. Oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. Los fieles cristianos creen que el mundo ha sido creado y conservado por el amor del Creador, colocado ciertamente bajo la esclavitud del pecado, pero liberado por Cristo, que fue crucificado y resucitado, y una vez que fue quebrantado el poder del maligno. Todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Eso lo dice la Sabiduría 1, versículos 13 y 14. Porque Dios no ha hecho la muerte, ni tampoco se complace en el exterminio de los vivos. Él lo creó todo para que subsistiera, y continúa así en Sabiduría 2, versículos 23 y 24.
confirmando que Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen y semejanza de su propio ser. Pero por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y por tanto el demonio, que es un homicida desde el principio, y esto está en Juan 8:44, es el artífice y la mente intelectual de todo atentado contra la vida espiritual y corporal. Por el pecado de nuestros primeros padres, el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original trajo la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida que se inclina hacia el mal da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Claramente podemos visualizar esta realidad en estos tiempos. El demonio, pecador desde el principio, y esto está en la primera de Juan, versículos 3 al 8, y homicida desde el principio, Juan 8:44, y padre de la mentira, Juan 8:44, tiene un solo objetivo, y es que el hombre, al igual que él, llegue a rechazar radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Así entró la muerte al mundo, la muerte natural, que limitó la inmortalidad del hombre. Sin embargo, la cultura de la muerte ha ido implementando la muerte provocada, la muerte inducida, la muerte planificada, la muerte antes de nacer, y el hombre, presa de sus debilidades humanas, ha sido manipulado por el maligno hasta convertirlo en su cómplice, ya sea tomando parte activa de esas atrocidades o bien ignorando lo que pasa a su alrededor. ¿Contra quién combatimos? Definitivamente estamos inmersos en un combate espiritual, ya sea de forma pasiva, haciéndonos cómplices por nuestra ignorancia, o de forma activa, tomando uno de los dos bandos. El autor de la vida misma, repone todo el mal que entró en el mundo por el pecado, y la máxima expresión de ello es la venida de Cristo al mundo, que vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y en el misterio de su vida, su pasión y su muerte y su resurrección, la muerte queda ya derrotada y sin poder alguno. Sin embargo, en este ámbito temporal, el combate continúa y el autor de la muerte busca precisamente esto, que la muerte entre en el mundo. ¿Y cómo lo hace? ¿A través de qué o de quiénes? Ideologías, personas, instituciones y toda herramienta o elemento del que se pueda valer para que la muerte, tanto espiritual como corporal, entre en nuestras vidas y en el mundo. Por eso volvemos a recordar la frase marcada anteriormente. El entorno principal dentro del cual se sitúa la batalla por la defensa de la vida y de la familia es el ámbito espiritual, porque nuestra lucha no es contra enemigos de la carne y de la sangre, sino contra los principados y las potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Efesios 6:12. Los principados y potestades y los soberanos de este mundo son precisamente el demonio, que es el príncipe de este mundo de tinieblas, y sus demonios, quienes buscan influir y servirse de aquellos que tienen la sed de poder y de riquezas, y que están alejados de Dios y de la verdad, y que buscan saciar su ambición a una costa de la perdición del hombre y de las generaciones humanas. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios, Génesis 3, versículos 1 al 5, que por su envidia los hace caer en la muerte, Sabiduría 2, versículo 24. El diablo y otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos, y esta caída consistió en su elección libre de rechazar radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Y esta elección que hicieron es de un carácter irrevocable, porque no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como tampoco hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Conforme vayamos avanzando en la lectura de los módulos, debemos mantener presente que el fin último de la cultura de la muerte es la condena del hombre. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en el poder del maligno, y esto dice en la primera de Juan, versículos 5 al 19, y en la primera de Pedro, versículos 5 al 8, hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre, se extiende una dura batalla contra los padres de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Insertó en esta lucha, así el hombre debe de combatir continuamente para adherirse al bien,
pero no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. La victoria es nuestra. Nos enfrentamos a alguien que tiene capacidades superiores a las nuestras y que tiene más conocimientos y astucia que nosotros, por lo tanto nos enfrentamos a alguien más fuerte que nosotros. ¿Y cómo lo vencemos? Con alguien que es superior a él. Esa es la importancia de la dimensión espiritual y de la contraparte terrenal, que es la cultura de la vida, para que podamos hacer frente a esta cultura de la muerte y salir victoriosos. Y no dejamos así que nos envuelva, ni nos dejamos intimidar, sino que tenemos la certeza de que con Cristo la victoria es nuestra. Nuestra esperanza radica en que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Esto está en la primera de Juan, versículos 3 al 8, de las cuales la más grave ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios y a morir irremediablemente. Génesis 2, versículo 17. Sin embargo, el poder de Satanás no es infinito, no es más que una criatura. Poderosa por el hecho de que es un espíritu puro, pero siempre es criatura y no puede impedir la edificación del reino de Dios, y aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e incluso indirectamente de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia, que con una fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo, y el que Dios lo permita es un gran misterio. Pero nosotros sabemos que en todas las causas Dios interviene para bien de los que le aman. Romanos 8, versículo 28. Por eso toda artimaña de la que se pueda valer el enemigo, las seducciones, los pensamientos, las medias verdades, las mentiras, las ideologías, etc., así como tienen un principio, van a tener un final. La situación importante es que depende de nosotros que ese final llegue antes y que los daños colaterales sean los menos posibles. Pero la victoria final es de Cristo y también es nuestra. Este es un duro combate. Cada día el cristiano debe liberar un combate que se asemeja al que Cristo libró en el desierto de Judea, donde durante 40 días fue tentado por el demonio. Se trata de un combate espiritual dirigido contra el pecado y en definitiva contra Satanás. Es un combate que implica a toda la persona y que exige una vigilancia atenta y constante. Esto lo dice su santidad Benedicto XVI, el 1 de marzo de 2006. El Hijo de Dios hecho hombre nos trajo la redención, las puertas del cielo que se habían cerrado para nosotros después del pecado original, a través de Cristo se nos vuelven a abrir. Pero no debemos olvidar que las fuerzas del mal son fuertes y que la guerra hay que combatirla todos los días. Solos no podemos, junto con la formación provida, y no debemos olvidar el conocimiento de las Sagradas Escrituras, la oración incesante, el frecuentar de los sacramentos, la confesión, la comunión, y el apostolado, y estas son nuestras armas y nuestro escudo para liberar la batalla y derrotar al enemigo y seguir edificando el reino de Dios aquí en la tierra hasta llevarlo a su consumación, porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Así que, bienvenido al combate. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás se te dará por añadidura. Mateo 6:33. Aquí, esto fue tomado de varias fuentes bibliográficas del módulo 1 al 3, así como también de fuentes electrónicas diversas. Este documento pertenece a la institución Jubid. Esto es un diplomado en defensa de la vida y la familia. Tomo 1. Contiene ideas centrales y corrector de estilo que fueron tomadas por José Manuel Menegaso. La corrección ortográfica estuvo a cargo de Karen Alegría. La diagramación y el diseño por María Ordóñez Garza y Mercedes Ramírez, páginas 72 y 73. Las fotografías y los elementos gráficos se tomaron de shutterstock.com. La tipografía fueron varias. Y esta fue la tercera edición, 2018. Hay una primera de 2015 y una segunda de 2016. Esto es Juntos por la Vida. Es Jubid. Juntos por la Vida, 2016. Parroquia El Señor de Esquípulas.
kilómetro 16.5, antigua carretera a El Salvador, aldea Don Justo. La impresión se hizo en Serviprint.